Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre los potenciales de acción. Y bueno, primero tenemos que introducir. Ya sabíamos que dentro de la célula hay más potasio dentro de la célula que afuera de la célula. Específicamente 140 miliequivalentes de potasio dentro que fuera de la célula con 4 miliequivalentes. Y que, por ejemplo, dentro de la célula también hay muy poco sodio, 14 miliequivalentes, contra mucho sodio fuera de la célula de 142 miliequivalentes. Por lo que habíamos visto que el potasio normalmente en la célula tiende a salir y el sodio tendía a entrar. Eso está muy bien. También ya habíamos visto que el potencial de Nernst era ese nivel según la carga eléctrica por el cual cuando ya hay demasiado tipo de carga eléctrica de un lado, se generaba una potencia suficiente para revertir la difusión hacia el otro lado. Y ese nivel en el que ocurría esto se conocía como el potencial de Nernst. Y este potencial de Nernst puede ser calculado con la ecuación de Nernst. Y la ecuación de Nernst te calcula ese potencial de un ion específico de la célula. Luego entonces si nosotros calculamos el potencial de Nernst que se da por el potasio, vamos a tener que es igual a menos 94 milivoltios en el interior de la célula. Eso quiere decir que la salida del potasio, la salida de ese potasio positivo contribuye a generar un potencial dentro de la membrana de menos 94 milivoltios el solo. Y recordemos que el potencial de la membrana en su estado de reposo era de menos 90 milivoltios. Eso quiere decir que la constante salida del ion potasio fuera de la célula debido a su exceso en el interior es lo que nos aporta en primera instancia la mayor parte del potencial de una membrana en reposo. Ahora si aplicamos esta ecuación de Nernst solamente al sodio, obtenemos más 61 milivoltios. Y entonces si aplicamos la ecuación de Goldman, que es una ecuación que combina los potenciales de todos los iones que entran y salen de la célula para que podamos ver cuál es la contribución total al potencial de membrana en reposo, vamos a ver que el más 61 milivoltios del sodio junto con el menos 94 milivoltios del potasio nos va a dar un potencial de membrana en reposo de menos 86 milivoltios. Pero se estarán preguntando, pues no que el potencial de la membrana en su estado de reposo es de menos 90 milivoltios, pues sí. Ese menos 4 milivoltios que falta lo va a dar la bomba de sodio-potasio ATPasa, que era un tipo de transporte activo primario, si se acuerdan. Entonces él eliminaba 3 sodios fuera de la célula e introducía 2 potasios al interior de la célula, manteniendo esa negatividad en el interior y esa positividad en el exterior y contribuyendo con menos 4 milivoltios para que dé un potencial de membrana en reposo normal de menos 90 milivoltios. ¿Ok? Y a esos menos 90 milivoltios que se tiene naturalmente como potencial en la membrana, en el interior de la célula, se le conoce como potencial en reposo. ¿Por qué? Porque cuando el interior de la célula está en este estado natural, todo esto que hemos dicho es el estado natural, que contribuye a generar menos 90 milivoltios en el interior de la célula, no hay ninguna generación de ningún impulso nervioso, no hay la generación de ninguna orden que se vaya a ejecutar por el nervio, sino que se está en el estado natural en donde no hay transmisión de impulso, por eso se le llama en reposo, está en calma. Ahora bien,
Eso es lo que pasa normalmente en una célula. Pero ¿qué pasa cuando el cerebro quiere mandar un mensaje a la fibra nerviosa para que haga algún movimiento, por ejemplo? Pues para eso es necesario desarrollar un potencial de acción, que un potencial de acción se define como ese cambio brusco del potencial de la membrana que va a generar un impulso nervioso que va a transmitir un mensaje para la ejecución de una determinada función mandada por el cerebro, por ejemplo. Y bueno, ¿cómo se da este cambio repentino de un potencial de menos 90 milivoltios que normalmente está en reposo? Pues bueno, tenemos aquí que normalmente se debería estar en menos 90 milivoltios, más o menos por acá. Y bueno, normalmente los iones sodio pues son atraídos por los canales, ¿no? Que ya habíamos dicho que tenían cargas negativas para que polos opuestos se atraigan. Entonces constantemente empiezan a positivizar este canal proteico. Sin embargo, normalmente está en menos 90 milivoltios, como ya hemos comentado, el interior de la célula. Ya esta fase en calma, donde no hay ningún mensaje que vaya a mandar la célula, se le conoce como la fase de polarización. Cuando se dice que la célula está polarizada, es porque tiene sus menos 90 milivoltios normales. Ahora bien, el sodio empieza a positivizar los canales de sodio, ¿no? Empieza a querer entrar. Y eso va a generar que positivice a tal nivel que se puede llegar a menos 70, menos 65 o menos 55 milivoltios. Es decir, positivizar ese potencial que originalmente era de menos 90 milivoltios. Y cuando se llega al nivel tal de potencial, como por ejemplo de menos 55 o menos 65, se llega a esta cifra y eso provoca que el canal se positivice lo suficiente para que se abra y permita una entrada masiva de sodio para positivizar más. A esta cifra, que es como el punto límite a partir del cual ya se va a generar el potencial de acción, se le conoce como el umbral, que el umbral es normalmente de menos 65 o menos 55 milivoltios o menos 70 aproximadamente. Entonces, cuando se llega a este umbral, los canales logran abrirse completamente porque ya se positivizaron lo suficiente y eso va a provocar que el sodio entre masivamente en la célula y puede incluso brincar de un potencial de menos 50 hasta un potencial de menos 35 o menos 40 milivoltios, es decir, superpositivizar el interior de la célula. Y entonces, como ya hemos visto en el potencial de NERS, cuando hay demasiado potencial de carga de un lado, esto va a tender a revertirse. Entonces, cuando ya es demasiada la positividad del interior de la célula por el sodio, el canal de sodio se va a cerrar para que deje de entrar ion sodio a la célula y en su lugar los canales de potasio que ya se estaban empezando a abrir. En el principio se van a terminar de abrir y esto va a provocar que haya una fuga supermasiva de iones potasio afuera de la célula para que la salida de estos iones que son positivos negativicen el interior y vuelva a quedar el estado de membrana en reposo de menos 90 milivoltios. Ahora todo este proceso y entonces ya vuelve a estar la membrana en reposo. Ahora todo este proceso que yo ya les describí, pues tiene sus nombres, ¿no? Ya vimos que cuando normalmente están menos 90 milivoltios y no hay ningún potencial, ninguna orden eléctrica, pues se le llama fase de polarización. En el momento en que se logran positivizar las proteínas, ¿no? Los canales y se llegan a abrir de tal manera que se permita una entrada masiva de iones sodio para positivizar el interior. A esta fase se le llama la fase de despolarización de la membrana.
Y en el momento en que ya es demasiado el positivismo en el interior, que obliga a los canales de sodio a cerrarse y a los canales de potasio a terminar de abrirse para que haya una fuga masiva de iones potasio al exterior que negativice el interior para que vuelva a estar en menos 90 milivoltios. A esta fase se le conoce como la fase de repolarización. La tenemos acá, repolarización. Ahora bien, también hay otro concepto muy importante que debemos tomar en cuenta, que es el llamado periodo refractario. El periodo refractario hay dos tipos, el absoluto y el relativo. El periodo refractario absoluto consiste en ese periodo entre un potencial de acción y otro potencial de acción en el cual no se puede generar un otro potencial de acción ni siquiera con mucho estímulo. Es decir, es el tiempo entre potencial y potencial que no se genera ningún potencial aunque le des mucho estímulo. En cambio, el otro periodo refractario, que es el relativo, es aquel tiempo entre un potencial y otro potencial en que sí se podría generar un potencial en medio, pero se tendría que recurrir a una estimulación muy abundante para que esto suceda. Y bueno, pues existen los llamados también potenciales de acción rítmicos, que estos sirven para dar, pues como dice su nombre, ritmicidad. Y estos funcionan, por ejemplo, para dar ritmo a los latidos del corazón, ¿no? Que lleven una cierta función en un determinado tiempo, ¿no? Que el corazón necesita estar bombeando sangre durante mucho tiempo, entonces necesita contraerse rítmicamente y para esto ayudan los potenciales de acción rítmicos y también, por ejemplo, el peristaltismo, que también necesita ser rítmico para ir moviendo los alimentos, pues se da de esta manera, ¿no? Y para que se dé un potencial rítmico, el potencial de membrana en reposo debe ser más cercano a los potenciales positivos, ¿no? Por ejemplo, en vez de menos 90 milivoltios, que sea menos 60 milivoltios. Y ustedes dirán, ¿por qué? Pues porque al estar más cercano a lo positivo es más fácil despolarizar, porque no hay que pasar de menos 90 hasta menos 60 y luego ya pasado el umbral, despolarización, sino que simplemente como ya está el potencial en reposo en menos 60, es más fácil llegar al umbral y entonces con un estímulo solo se va a poder dar una despolarización tal que permita estos potenciales en espiga y que por tanto se permita esta ritmicidad, dado que va a ser mucho más fácil despolarizar constantemente. Sin embargo, todo tiene sus límites, ¿no? El exceso de despolarización también puede ser dañino. Entonces, para que no se mantenga esta despolarización todo el tiempo, como tienen un umbral demasiado bajo, pues estas células tienen que recurrir a otro recurso que se llama la hiperpolarización. Hiper demasiado. Polarización, pues la primera fase que ya habíamos visto. Y entonces esto consiste en que haya una fuga supermasiva de potasio más de lo habitual que sería en una fibra nerviosa, con el objetivo de que se salga demasiado potasio y se produzca una hiperpolarización. O sea, una polarización de más que permita que se frene toda esta despolarización masiva. Y así es como estos tejidos que ya hemos mencionado que necesitan potenciales rítmicos, pues controlan que esto no se vaya a ir hacia los extremos. Y bueno, ya vimos cómo se genera ese potencial eléctrico, que es la forma en que la fibra nerviosa, ¿no? En que las células mandan ese mensaje de las órdenes que da el cerebro, ¿no?
Y bueno, ahora, ¿cómo son transportadas? Pues son transportadas a través de la fibra nerviosa, que son los llamados axones. Y los axones están recubiertos por una capa de mielina, ¿no? Como vemos acá, una vaina de mielina. Y esa vaina de mielina en el sistema nervioso periférico es fabricada por las células de Schwann. Sin embargo, en el sistema nervioso central está dada por los oligodendrocitos. Entonces, esta vaina de mielina funciona como un cable, ¿no? Como un aislante eléctrico que no permite que se dé la despolarización en esas zonas. Sin embargo, a lo largo de toda la vaina de mielina, a lo largo de todo el axón, hay ciertos puntos de corte llamados nódulos de Ranvier, ¿no? Como este nódulo de Ranvier, en donde no hay vaina de mielina y por tanto aquí sí es posible despolarizar. Y bueno, ¿esto qué va a provocar? Que si por ejemplo hay una despolarización en este sitio, salte rápidamente al otro sitio a despolarizar y esto al otro sitio y esto al otro sitio. Y entonces se saltan todo este aislante eléctrico que dan las vainas de mielina y por tanto como van avanzando saltatoriamente por los nódulos de Ranvier, el mensaje se manda súper rápido y entonces se pueden dar las órdenes por parte del cerebro. Pero ahora, ¿qué pasaría si no hubiese esta vaina de mielina? Pues entonces se conduciría el impulso eléctrico no saltatoriamente, sino solamente de forma lineal. Y bueno, ¿qué es mucho más fácil? ¿Acaso no es más fácil llegar brincando, brincando y brincando por los nódulos de Ranvier que este en tres potenciales, en tres impulsos, ya llegó hasta su destino? O recorrer toda la vaina, todo lo que sería el axón, mientras que si están los nódulos de Ranvier y el aislante de mielina, solo hay que recorrer saltatoriamente por los nódulos de Ranvier. Entonces se puede llegar 1000 veces más rápido al destino. Contrario, si no hubiera vainas de mielina, que se tendría que recorrer todo. No te podrías saltar la parte con las vainas de mielina que sí se saltan cuando hay vainas de mielina gracias a los nódulos de Ranvier. Y eso es lo que provoca que sea rápida la conducción eléctrica. Y esto lo necesitamos porque nuestro cerebro al recibir un estímulo tiene que responder rápidamente. Gracias.